Bienvenidos a esta charla, lo bonito de una crisis, la miastenia y tu propósito. Yo soy Mayra Padrón, doctor en medicina. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso, lo bonito de una crisis? Y la miastenia y tu propósito. ¿Hay algún propósito en tener miastenia? Eso y más estaremos discutiendo, estaremos hablando en el día de hoy. En primer lugar, ¿cómo es que tuve miastenia? ¿Cómo me diagnosticaron con miastenia? ¿Y qué hice en ese momento? Bueno, en primer lugar, salí de la escuela de medicina alrededor del 2017 y por algunos percances de la universidad en la que estudié, tuve que graduarme en el 2018. No puedo presentar tesis a tiempo, etc. Entonces, comencé a trabajar, vivía con mi abuela y en ese momento estaba pasando por situaciones muy, pero muy estresantes. Hacía un año me habían hecho una electromiografía por algunos síntomas y signos de debilidad. Lo primero es que me llevaron a un oftalmólogo en el Espaillat Cabral, tiempo antes de terminar la carrera, y me hicieron una prueba con un hielo, ya que me daba mucha tosis palpebral. Tosis palpebral no es más que el párpado caído. Eso me llegó a ocurrir anterior a esto. Luego me hicieron una electromiografía, me refirieron donde un neurólogo, pero nunca me diagnosticaron con miastenia. Hasta la primera crisis que me dio. Ya yo había entrado a la Plaza de la Salud a trabajar, me dieron la oportunidad, saliendo de un servicio muy estresante, ya con situaciones emocionales un poco fuertes de donde yo vivía. Ahí entonces, vamos a decir, comenzó el calvario. Una noche yo había salido con el entonces novio que yo tenía para poder botar el golpe un poco de todas las cosas que me estaban sucediendo. Estábamos, recuerdo, en la zona colonial. Para ese entonces todo normal, yo no tenía absolutamente nada. Eso fue algo muy de repente, ya que a mediados de la noche, 9 de la noche más o menos, 10 de la noche, ya yo comencé a sentirme cansada. Y yo pensaba que era por el servicio que yo había hecho desde el día anterior, ya que los médicos aquí en este país usualmente hacemos servicios de 24 horas. Y no le di mucha mente a eso. Sencillamente seguí adelante, seguimos conversando, nos fuimos a un lugar bien bonito a comer. Pero ¿qué pasa? Ya yo no podía ir más, no podía aguantar más, ya no sentía que no tenía fuerzas en las piernas. Y le dije, no, vamos a llamar un taxi. Vamos a llamar un taxi. Y llamamos un Uber. Llamamos un taxi y nos fue a recoger. Entre lo que llegaba el taxi y nosotros esperábamos, yo me fui poniendo peor. Hasta el punto en el que ya yo no podía ni levantar los brazos, ni moverme. O sea, literal, él me tuvo que cargar hasta el taxi. El taxista tuvo que pararse a ayudarlo porque yo siempre he sido medio fuertecita. Y me entró en el taxi y fuimos de una vez a emergencias. Fuimos a emergencias, ahí comenzó todo un proceso del cual
Creo que en un momento perdí el conocimiento porque no recuerdo de muchas cosas de las que pasaron. Pero sí de lo que me pudieron contar, les puedo decir que esa fue la primera crisis que yo tuve. Fui a cuidados intensivos. Todo fue tan rápido que yo no tuve ni siquiera la oportunidad de saber o pensar en qué era lo que me estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Me llevan a UCI, me quitan todo. En ese momento sí recuerdo que el médico me dijo, mira, Mayrami, hay que intubarte. Hay que intubarte, ya tus músculos respiratorios están comprometidos, porque si no me intubaban, yo hubiera podido perder la vida. Cosa maravillosa, ¿eh? Que no me intubaron, mi madre nunca quiso firmar la hoja de intubación. Y yo, esa noche, que fue la noche más larga de mi vida, sencillamente, yo honestamente clamé y dije, Dios mío, yo no me quiero morir. Y esa noche yo no dormí, yo me quedé consciente y respiré. Literalmente es algo de que tú luchas por tu vida. Hay personas que quizás en algún momento se han encontrado en la situación de tener que luchar por su vida literalmente, ya sea porque alguien está amenazándolo con una pistola o porque se está ahogando, lo que sea. Ese momento de tu luchar por tu vida, solamente una persona que haya pasado por eso lo va a entender. Eso era literalmente como que si yo me estuviera ahogando. Y eso que ya yo tuve una experiencia donde me estuve al ahogar, que es un poco irónico. Pero sí, pasó esa noche, me pusieron esteroides, me pusieron bolos de metilprednisolona. Luego de esto me dieron tratamiento con inmunoglobulina y fui mejorando. Pero ¿qué pasa? La historia no se acaba ahí. Esto simplemente era el comienzo para un maravilloso plan de lo que ahora actualmente es mi vida. Ustedes quizás se pregunten, bueno, pero ¿y qué te pasó? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Qué fue sucediendo? ¿Cómo era tu vida? Mi vida era lo más ordinaria que ustedes se puedan imaginar. Y para mí sigue siendo ordinaria. Yo salía mucho, andaba mucho con mis primas, me gustaba mucho conocer sitios de comida o de bebida y tenía una vida social muy activa. Entonces, tenía sí situaciones a nivel personal con mi familia, tuve situaciones también con mi madre, y más cuando uno va creciendo de una manera. Pero había algo que siempre me caracterizaba y era el nivel de fortaleza. Si bien es cierto de que en algún momento yo me vi en la actitud de no querer ser o hacer, yo tuve la posibilidad de sobrepasar eso, pero por el nivel de fortaleza que yo tomé y cómo me empoderé de la situación, con ayuda, obviamente, de otras personas. No quiero dejar a nadie fuera, ya que todo el mundo juega un rol importante en tu vida, aunque tú no lo entiendas en el momento.
En ese entonces, sencillamente, pasó la crisis, quedé en cama, duré mucho para recuperarme, duré más de un mes, yo no podía caminar todavía. En ese entonces recuerdo que iba a terapia todos los días, de lunes a viernes, sábado y domingo no. Y llegó un momento en el que yo me dije, espera, no, yo no puedo seguir así. No puedo, sencillamente, o sea, ya es suficiente. Y yo quería hacer cosas, yo necesitaba salir como de ese cascarón, de esas 4 paredes. Yo me sentía encerrada y yo sé que muchos de ustedes también se pueden sentir de la misma manera, porque de verdad que es difícil cuando tú pasas de ser independiente y valerte por ti mismo a estar en una situación donde te lo tienen que hacer todo, incluso hasta cepillarte. El nivel mental de fortaleza que hay que tener para tú decirle a tu cuerpo, yo sí puedo, yo sí voy a hacerlo, es bastante grande y no es imposible lograrlo. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo siendo doctora, tú sabiendo lo que es esa enfermedad, pudiste actuar, vamos a decir, tan normal? Porque yo nunca me vi en la situación de yo tener que, vamos a decir, bueno, es difícil de explicar, honestamente. Eso de depender de los demás, a mí siempre, nunca me gustó. No me gustó, fue algo difícil, pero hay que aceptarlo. Son cosas que hay que aceptarlo con amor, y más cuando tú tienes personas que están ayudándote. Es difícil, tú en un momento te pones depresivo porque tú dices, oye, pero no puedo, simplemente no puedo. Entonces, yo como doctora, ver a los otros doctores hablar de mi condición, hablar de la miastenia, y tú saber lo que eso implica, lo que eso significa, es duro. Porque los doctores usualmente te dicen a ti, eso no tiene cura, tienes que aprender a vivir con ello. Y se va muy a lo que es físico. Ellos se van muy a lo físico, no hay como una medicina integral. Y como paciente de miastenia, hay que ver mucho lo emocional. Hay que ver mucho lo emocional. Uno no puede simplemente coger y decirte, bueno, vas a vivir con miastenia, eso tú lo tienes, eso es una enfermedad que no se quita. Lamentablemente, son médicos hablándote a ti en una consulta, tienes que tomar esto de por vida o tienes que seguir tomando esteroides. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, yo como mujer, tomar esteroides, bolos de metilprednisolona que te inflan, vamos a hablar en un lenguaje un poco llano, tú te deprimes al ver tu cuerpo, lo que eres y en lo que se ha convertido. Entonces, esas son cosas que los médicos a veces no toman en cuenta. Ahora, yo como doctora, sí les digo que independientemente de ser médico, nunca traté de ser médico para mí misma. Ser médico para mí, eso es ley. Un médico no puede tratarse a sí mismo. Y traté de no verme como paciente, ni darme lástima a mí misma.
sino de tratar de ver las cosas con un ojo positivo, tratar de ver las cosas desde un punto de vista donde, bueno, sí, está bien, pero ¿por qué eso me tuviera que parar? Entonces, yo me fui más por ese lado integral, donde trataba de manejar mis emociones. Le doy muchas gracias a Dios que tuve algunas personas que me ayudaron con eso en los momentos en los que yo me vi muy depresiva. Siempre me trataban de sacar una sonrisa. Yo sé que hay momentos en los que uno no tiene a nadie que a uno le dé una palabra de aliento. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que nos tenemos a nosotros mismos. Nosotros mismos, en primer lugar, deberíamos de ser el motor para nosotros seguir adelante. Que ese empeño en vivir la vida, en sentir que tú tienes vida, venga de nosotros, no de una fuente externa. Eso es algo muy importante que hay que recalcar. Antes de la miastenia, honestamente, habían cosas en mí a las que yo no le estaba quizás mucho, no sé, yo no le daba importancia. No le daba importancia como era la tolerancia con las personas. Sí, yo era paciente, pero no era muy tolerante. Y con la miastenia yo tuve que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú hacer las cosas por ti mismo a tú tener que esperar que otra persona las pueda hacer por ti. Hay que verlo de manera positiva. Por ejemplo, hay veces en que uno quiere bañarse y no puede, ya sea porque está en cama o porque está en una silla de ruedas y no tienes la fortaleza suficiente en tus brazos para tú ni siquiera llevar la silla de ruedas a un baño. Pero hay otras personas que están contigo, quizás cuidándote, y te dicen, bueno, dame un momento. Y tú puedes pensar que tú no eres su prioridad, cuando quizás no sea así. Entonces ahí hay que entender de que el otro, aunque quiera ayudarte, también hay otras cosas que tiene que hacer. Por eso hablo de ser tolerante. Bueno, está bien pensar, ok, está bien, esta persona tiene algo que hacer, yo lo entiendo. No quiere decir, eso nunca va a querer decir, de que tú seas el final en su lista. No quiero decir eso. Lo que eso quiere decir es, sencillamente tal cual, dame un momento, yo voy ahora, lo hacemos luego, ¿qué tal si? Por eso hay que aprender a ser comunicativo. Hay que aprender a hablar con las personas, a saber comunicarse de manera efectiva. Algo muy importante también que hay que recalcar es, cuando uno es paciente con miastenia, a veces a uno se le olvida vivir. Y a veces creemos que la miastenia nos define, cuando no es así. Tu enfermedad no eres tú. Lamentablemente, a algunos nos tocó tenerla y a otros no. Hay otras enfermedades que son autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que quien está lidiando con su enfermedad quizás también piense que es su enfermedad. O sea, estamos hablando ahora mismo de nosotros como pacientes de miastenia, no de otras patologías. Sin embargo, solemos pensar de que solamente eso afecta, solamente la miastenia, cuando hay otras enfermedades quizá que no voy a decir que son peores, no voy a decir que son peores porque cada quien lleva su cruz, pero que igualmente afectan a nivel emocional y a nivel físico a las demás personas. Un paciente con miastenia
tiene problemas porque le da debilidad a nivel muscular, no le responden sus miembros y puede tener un paro respiratorio, claro está. Hay otras enfermedades que te dan otra sintomatología, otros signos, donde ustedes dirán, bueno, pero ellos pueden caminar o ellos pueden hacer su vida. ¿Y quién dice que un paciente con miastenia no puede hacer su vida? El punto aquí es, no permitas que la miastenia te defina como persona. Yo soy Mayrami. Tú eres tú. No naciste así. Y si naciste así, no es tu esencia. Lo que uno aprende a través de los años, con las cosas que le van pasando, son lo que te hacen ser, o sea, tú como persona. Tu personalidad te define, no te define una enfermedad. Eso es algo que vino por añadidura. Algunos deseamos que sea, por ejemplo, una herencia, pero lamentablemente hay otras personas que no nos toca una herencia, pero sí una enfermedad. Y todo tiene un propósito, aunque no lo entendamos en el momento. Y voy a hablar de por qué yo digo esto. Cuando nosotros como personas nos sentimos desvalidos, nos sentimos que lamentablemente no podemos hacer nada, nos deprimimos y todo lo demás, porque tenemos una enfermedad, en este caso miastenia. Nos sentimos mal, sí, nos sentimos mal, pero vamos a pensar en lo siguiente. Hagamos un ejercicio. Ok, tengo miastenia. Quizás estoy en una silla de ruedas. Quizás no pueda caminar y esté en una cama. Y lo único que puedo hacer es escuchar. Pero, ¿qué otras cosas hay que yo sí puedo hacer? No nos enfoquemos solamente en la enfermedad. Enfoquémonos en las cosas que sí queremos hacer, en cuáles son nuestros planes para el futuro. Y tengamos una razón para vivir. Que eso es lo más importante. Si a ti te gusta pintar, pinta. Bueno, es que no tengo fuerza para agarrar un pincel. Hay otras formas. No dejemos que nuestro cuerpo nos limite. Recuérdense a este científico famoso, Stephen Hawking. Él tenía una parálisis progresiva, donde solamente podía usar su cerebro y sus ojos. Y lo de él no se arreglaba con una inmunoglobulina. Entonces, ¿te gusta pintar? No puedes pintar en este momento porque no tienes suficiente fuerza en las manos. Sencillo. Vamos a poner algo en la televisión o en el internet. Nuevas técnicas de pintura. Tú te dices, entonces lo voy a aprender para cuando yo me recupere, yo lo pueda hacer. ¿Te gusta cocinar? Igual. No puedes cocinar porque no puedes estar de pie. Perfecto. Entonces, vamos a poner algo, vamos a ver de qué otra forma yo puedo cocinar. Por ejemplo, unos espaguetis o hacer un filete. ¿Te gusta escuchar música? Vamos a escuchar música alegre. Nada que nos deprima. Siempre tenemos que pensar en cuáles son esas cosas que a nosotros nos hacen sentir vivos, que nos gustan, y hacerlas. Muchas veces nosotros como personas nos encerramos y no queremos hablar de las cosas. Es entendible. Yo pasé por eso. Sin embargo, es
bueno siempre tener una persona con la que tú puedas hablar las cosas. No tiene que ser tu mamá, o tu papá, o tus hermanos, o tus primos. Un amigo. Y si trabajas, incluso puede ser tu jefe. Si le tienes la suficiente confianza de hablar de las cosas, háblalas. Ahora, recuerda, tú no vas a hablar de miastenia, porque de eso tú tienes todos los días. Trata de que cuando tú digas algo, cuando tú hables con palabras positivas, uses afirmaciones de yo me siento bien, aunque tú te estés muriendo. Tú puedes estar emocionalmente y físicamente hablando de lo peor, sentirte de lo peor. Ahora, siempre di que tú estás bien. Eso te trabaja de manera psicológica, porque tu cerebro no entiende la diferencia. Entonces, tú lo dices. ¿Cómo estás? Excelente. Wow. Eso incluso habla de ti como persona a las demás. Mira, fulanito, este niño está en una cama tirado y no puede hacer absolutamente nada, pero me dice que está excelente. Y tratar de sentir esa respuesta en tu corazón. Muchas veces yo me vi sin fuerzas, queriendo hacer cosas, como le decía anteriormente. Y a mí me preguntaban, porque a todo esto yo no dejé de trabajar, aún con mi crisis, luego de la licencia, yo no dejé de trabajar. Y me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía, yo estoy muy bien. Yo trabajaba en un edificio de un hospital. Y luego de la primera crisis que a mí me dio, me cambiaron de área y me llevaron al área administrativa, que así fue que yo me di cuenta que lo que a mí me gustaba era el área administrativa de la medicina, no dar consultas ni nada de eso. Descubrí que esa era mi pasión a través de la miastenia. Cuando yo llegaba al trabajo, siempre me preguntaban que cómo me sentía. ¿Por qué? Ya yo llegué a un punto en el que luego de las terapias yo pude caminar. Yo tuve que aprender desde cero hasta gatear, porque no podía. Yo me arrastraba por el piso y le doy muchas gracias al chico que me ayudaba con las terapias, al fisioterapeuta, por no rendirse conmigo, porque era difícil. Es como que tú eres un bebé y tú no sepas, no tengas ni siquiera la fuerza muscular para tú ponerte de rodillas o en cuclillas y gatear. Yo estaba en ese nivel y yo pasé en un mes porque no me rendí y yo sí quería seguir adelante. Yo estaba joven, bueno, sigo siendo joven, pero estaba más joven. Y yo llegaba al trabajo en andador y me preguntaban cómo yo estaba. Y yo decía que yo estaba bien. Yo trabajaba en un tercer piso. Y habían personas que me veían y no sabían cómo era que yo podía hacerlo. Pero yo tenía una fuerza de voluntad que la adquirí luego de la crisis, casi inquebrantable. Yo no iba a dejar, yo no iba a permitir que la miastenia a mí me definiera como persona. Yo seguía adelante. Todas mis metas, todos los logros que yo quería alcanzar, yo los tenía anotados, los fui acumulando hasta que yo podía hacerlo uno por uno. Y a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta estudiar. Y verte limitado de no poder agarrar ni siquiera un lápiz es algo duro. O agarrar un libro. Eso choca. Eso fue muy chocante para mí. Pero no dejé en ningún momento
que me definiera. Ellos me preguntaban, yo subía a la tercera, así sin ningún problema. Llegaba ya así muy cansada, yo me paraba en los descansos de las escaleras, obviamente, a descansar y luego seguir subiendo. Eran unas escaleras de un edificio construido en los años 90, imagínense ustedes. Eran un poco incómodas. Pero por eso le digo, enfocarse en hacer las cosas que te gustan. Siempre ten tus metas claras. Haz lo que deseas hacer. ¿Te gusta, por ejemplo, tocar el piano? Toca el piano hasta donde tú puedas. Pero no te crees una limitación mental de que tú no puedes hacer las cosas, porque sí se puede. En el momento en el que tú te ves en una crisis, tú te das cuenta de cuál es tu círculo de amigos. Y eso es algo muy determinante. Es algo muy determinante. ¿Por qué? Por el hecho de que tú vas a ver quién se quedó y quién no está. Ahí tú entiendes la diferencia de quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes no. Por eso digo, habla las cosas. Si tú tienes una persona que le tiene mucha confianza, habla de tus metas, habla de tus sueños, de lo que quieres hacer en un futuro, o de mira, yo quiero saber de qué manera yo puedo hacer un curso en línea, ya que no puedo salir de la casa. Y no te tomes nada personal. Que una persona no quiera hacer algo por ti no significa que tú le caigas mal o que tú estés molestando. Para nada. No te lo tomes a pecho. No te tomes nada a pecho. Recuerda que hay un factor emocional que influye bastante. Y mientras peor te sientas, así mismo, físicamente tú te vas a sentir. Si emocionalmente tú te sientes mal, físicamente te vas a sentir mal. El sistema inmunológico funciona de una manera que incluso a modo científico no entendemos bien todavía cuáles son todas sus esferas. Sí podemos saber ciertas cosas, pero no todo. O sea, hay factores que influyen y las emociones son uno de ellos. Ustedes se preguntarán también, ¿pero qué haces ahora? O sea, tienes miastenia, has tenido otra crisis. En total yo tuve 4 crisis. 4. Y la última crisis fue hace mucho tiempo. O sea, las crisis a mí me dieron que yo salía de una crisis y no pasaban un par de meses y entraba en otra crisis y así. Y honestamente, pudiera decir sí, soy una paciente de miastenia. Lo viví por unos años, muchos años. Pero ya yo no tomo pastillas. Ustedes se dirán, ¿qué? ¿Paciente de miastenia no toma pastillas, no nada? No. Gracias al Señor. Gracias al Señor yo no tomo pastillas. Yo soy una persona, voy a decir, sana. Obviamente, una gripecita que de aquí por allí, unos dolores de cabeza, como cualquier gente normal. Pero sí, gracias al Señor, no me he vuelto a dar una crisis. No tomo pastillas. Hay que aprender a conocer su cuerpo. ¿Y por qué se los digo? Por el hecho de que muchas veces, quizás, por no conocernos a nosotros mismos, interpretamos de que el cansancio pudiera ser debilidad muscular o que uno pudiera estar entrando en una crisis. Entonces, hay que aprender a conocer eso, que no es lo mismo tú decir, bueno, estoy cansado o estoy cansada,
a tu tratar de tomar algo con tu mano y tú dices, bueno, pero es que no puedo ni agarrar. O sea, son cosas diferentes. Hay que aprender a conocer su cuerpo, hay que aprender a saber cuándo detenerse, porque si bien es cierto que uno tiene que hacer cosas que a uno les gusten, por ejemplo, a mí estudiar o tocar el piano, si llega un momento en el que tú estás cansado, que tú sientes que ya te sientes débil, suéltalo y tómalo después. Porque tampoco es para forzarte, pero sí a que vayas entrenando tu cerebro a hacer otras cosas, a ocupar tu mente. Es importante saber que el cerebro es ocioso y que mientras no está haciendo nada, se va a ocupar en cosas que quizás a ti no te gusten. Pensamientos negativos, concentrándote en cosas que no son productivas. Y eso se puede cambiar. Se puede cambiar. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Tratar de siempre pensar en positivo, mantener el cerebro ocupado en cosas que te gusten. Y el cambio de actitud. La actitud, dice un dicho eso mismo, actitud ante todo. La actitud es importante. Porque no se sale, vamos, un algo popular. Tú no sales debajo del camión simplemente porque sí. O sea, tú tienes que hacer una acción, o sea, hacer acción. Tú tienes que realizar una acción para tú poder salir debajo del camión de manera literal o en sentido figurado. Tú no puedes pretender hacer lo mismo y obtener resultados diferentes. Por ahí hay una frase de Albert Einstein que dice eso. En fin, nosotros como pacientes tenemos que entender que hay una esfera biopsicosocial que hay que abordar. Ahora, a las personas que están contigo, dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver las personas que están conmigo? Mucho. Porque a veces depende mucho de la actitud también de las personas que están contigo, el tú avanzar más rápido o más lento. Cuando tú tienes personas que te apoyan a tu alrededor, personas familiares, gente que te rodea, que sencillamente, vamos a decirlo en buen dominicano, no ayudan, no aportan, siempre viven diciéndote, no, porque tú te agarras de que tú tienes miastenia y por eso tú no quieres hacer esto, aquello, no, tú porque tienes miastenia, tú no quieres hacer nada ahora. No, señores, eso no es así. El paciente con miastenia no exagera. Y a veces nos cuesta aceptarlo. Recuerden que hay una limitación mental y una batalla mental con el que esa persona está lidiando. Esa persona está lidiando, como quizás dirían algunos poetas por ahí, con muchos demonios. Son batallas mentales de las que usted quizás no se pueda nunca imaginar. Son personas como usted y como yo, que tienen situaciones de vida que se le empeora porque tienen un cuadro clínico en donde sencillamente no pueden hacer nada, están limitados totalmente. No saben cómo seguir. No saben. Por eso, de nuevo, lo que nosotros tenemos que hacer es cultivar los frutos del espíritu. Como le hablé ahorita, la tolerancia, pero también la paciencia. Hay que ser paciente, hay que ser tolerante. Respire profundo y siga adelante. No podemos pretender que ese primo mío, ese hijo mío que tiene miastenia, que está pasando por una situación verdadera, sea igual que antes.
no lo va a hacer, nunca lo será. Todo lo contrario, puede ser mucho mejor. Puede ser mucho mejor y eso depende mucho del círculo que le rodea, además de su propia decisión. Entonces, ya para finalizar, vamos a recalcar principalmente metas claras. Sea una persona con determinación. Usted no es la miastenia. No eres la miastenia. No dejes que la miastenia te defina. Antes de la miastenia tú tenías una vida. Procura que luego de la miastenia tú también tengas una vida. Quizá yo me esté riendo, pero es que es maravilloso lo que tú puedes lograr, el cambio de actitud que tú puedes lograr al no enfocarte en tu enfermedad. Hay un crecimiento, no solamente emocional, personal, sino también a nivel espiritual, que hay que llegar, llámalo como usted quiera, ya sea Dios, Jesucristo, lo que usted desee. En mi caso personal, yo no tomo pastillas, a mí no me ha vuelto a dar una crisis. Y yo personalmente digo, yo que soy una persona sana. Pero yo tuve un encuentro con Jesús. Tuve un encuentro con Jesús y cultivé mi espiritualidad, como usted le quiera llamar. Pero hágalo. No se detenga. Sea usted. Trate de que todo lo que usted haga sea por un propósito y con un fin. No permita que absolutamente nadie le diga lo que usted es. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú. Ya vamos a finalizar. Hay algo que me gustaría compartir con ustedes. Durante la crisis de miastenia que tuve, yo tuve 2 niños. Dirán, ¿qué? Sí. Pude ser mamá con mi primer hijo. Fue una batalla porque yo tuve una crisis durante el embarazo. Ya no sé si algunos de ustedes saben que el embarazarse, yo me casé y todo, el embarazarse es una condición un poco delicada en un paciente de miastenia. Usualmente te dicen, no puedes tener hijos, pero sí, la última palabra la tiene Dios. Tuve mi hijo, un niño sano, feliz, y luego de eso, a los 2 años, con mi esposo tuve otra niña. Y también durante el embarazo hice la última crisis. Luego de ahí, no volví a hacer ninguna crisis. Y eso, no tomaba medicamentos, señores. No tomaba medicamentos. A mí no me pusieron inmunoglobulina. En fin. Les digo esto para que sepan que no hay nada imposible para Dios. Y si usted se lo propone, no habrá nada imposible para usted. Ahora mismo yo estoy trabajando, sigo una vida normal, hago lo que quiero. Yo tenía, como les dije, metas. Y ya, por ejemplo, de mi lista de metas, yo he tachado algunas de ellas.
incluso el posgrado que yo quería hacer, que no podía hacerlo en ese momento, que gracias a Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Y nada, de verdad espero que esta conferencia haya sido de agrado para ustedes, que les saquen mucho provecho. Cualquier cosa que necesiten, si quieren hablar conmigo de manera personal, también estoy a toda la disposición para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un lindo día.